Ya. Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí en el local de la Hacienda y estamos llevando a cabo el curso de religión. Educación religiosa nos toca el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema importantísimo de la historia del pueblo de Dios, del pueblo judío de aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando sobre Moisés y el Éxodo. Moisés y el Éxodo. En su información virtual, de las hojas que van a venir, van a poder aumentar sus conocimientos sobre el tema y cómo lo estoy direccionando con respecto a lo que es el caso del Éxodo, ¿no? Ustedes tienen Biblia en casa. Esta información se va a basar totalmente en lo que es la Biblia, los dos primeros libros de la Biblia, principalmente el Éxodo. Aunque quisiera tocar con ustedes el tema de los antecedentes del Éxodo, ¿no? Es decir, la religiosidad que se manifiesta en el Génesis. Y esto también está explicado ya en la separata. Cómo Moisés es antecedido en el tiempo por Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob fueron pues los precursores o los padres de esta nueva nacionalidad judía, ¿no? Y también les explico a ustedes, en la separata van a poder entenderlo, cómo ellos salen de la Ur de los Caldeos y llegan a la tierra prometida, ¿no? Aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Es lo que les manifiesto también en la separata, ¿no? Y les digo de antemano aquí en la clase, ¿no? Es cómo Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron una forma de religión determinada, no hicieron tratos con la divinidad, es decir, no tuvieron un sacerdocio, no hubo templos, no hubo sistemas escritos de ley y de moral. O sea, todo lo que se llevaba a cabo era un derecho de costumbre, eran formas rudimentarias y primitivas, si usted lo quiere entender de esa manera, de vida. No fundaron ciudades, eran transhumantes, eran nómadas, ¿no? Inclusive el matrimonio, con lo cual se constituye como célula básica de la sociedad de todos los tiempos. El matrimonio en aquel tiempo era dentro de la familia, era endogámico, ¿no? Vamos a ver que cómo Abraham se casa con una media hermana suya, ¿no? Sara era la hija de su padre, más no de su madre, ¿no? O sea, casi prácticamente como prima hermana o media hermana suya, ¿no? Entonces vamos a ver que son matrimonios al interior de la familia, pues la llamada endogamia es propio de una sociedad patriarcal pre-civilización y anterior al Estado y a las clases sociales. Entonces estamos dando a entender, por supuesto, de que si lo equipararíamos con lo que sucedió en el Perú, diríamos que Abraham estuvo pues en el caso del hombre Toquepala, ¿no? El hombre de Chillón, el hombre de Lauricocho, es decir, ni siquiera estuvo a la altura de Chavín, porque ya el hombre de Chavín pues construye templos, hay diversificación de la economía, hay Estado y clases sociales, hay sacerdocio organizado. En cambio, en el tiempo de Abraham no. En el tiempo de Abraham todavía pues se vivía la transhumancia. Abraham no vivía en un lugar fijo y tampoco había moneda, instituciones pues de tipo ni economía organizada ni de tipo pues actual como las que tenemos en la sociedad pues de la civilización. Entonces esas formas de religiosidad pues son entre comillas, ¿no? Porque inclusive quería pues tener un sueño. José se despertaba, echaba un aceite pues, sagrado, una piedra y se iba, nada más conmemorando pues el sueño de un tótem, ¿no? Un tótem que tiene connotaciones de tipo pues vigilante dentro de la tribu de esos tiempos y también un carácter ciertamente o de determinado ordenamiento sexual del patriarcado de aquella época, de aquellos tiempos. Son 2000 años o 2500 años antes de Cristo aproximadamente. Y los judíos son considerados como el último pueblo que entra dentro de la civilización. Entonces, todo este antecedente a entender de que no tenían religiosidad. Inclusive hasta el mismo Dios no tenía nombre, como les explico en la separata, ¿no? El Dios de Abraham no tenía nombre, mientras que los otros pueblos tenían sus dioses nombrados, ¿no?
Entonces, esto también nos lleva a un problema cuando Moisés pues, huye al desierto y vive ahí 40 años. Usted debe saber como el uno que cuando Moisés nace, él vive en la corte de Faraón, se embebe de toda la sabiduría de los egipcios. Y aquí hay mucho que destacar, joven. El antepasado más cercano de Moisés es José. O sea, cuando usted dobla la última página del Génesis y abre la primera página del Éxodo, en tan solamente usted doblar la página han pasado aproximadamente 350 años. ¿Qué le parece? Profesor, ¿usted cómo lo sabe? Hay que leer Biblia para saberlo. Ahí esa información va a venir. Y le voy a explicar detalladamente por qué es así. Y está comprobado por textos bíblicos. No me quiero separar de la Biblia para entender la respuesta adecuada a usted. Entonces, entre José y Moisés hay 350 años. Entonces, por eso es de que Moisés se embebe de toda la sabiduría de los egipcios, incluyendo religión, y también de sus antepasados arameos que existieron antes de él, entre ellos José. Ahora, lo particular del caso es que José se casa con la hija de un sacerdote religioso, ¿no? O sea, la religiosidad egipcia prácticamente como que le influye a la religiosidad hebrea. Y Moisés sale pues embebiendo eso. Ahora, también les pongo ese plata acerca del discutido carácter de que si Moisés fue hebreo o fue egipcio, cosas que algunos de los críticos lo consideran que sí, que no, hay anacronismos, hay cosas que no concuerdan, hay cosas que sí, inclusive el mismo nombre de Faraón no concuerdan. Entonces vamos a ver este caso aquí. Moisés vive en la corte de Faraón, pero cuando tiene cerca de 40 años, comete pues un homicidio, no mata a un egipcio y huye para no ser perseguido y muerto por la ley, porque los egipcios ya tenían ley. Los egipcios ya tenían un sistema, un código de justicia escrito en el cual explicaban de que el homicidio era castigado con pena de muerte. Entonces, ¿qué hace Moisés? Huye al desierto. Cuando va al desierto, pues huye a la tierra de sus parientes, a Madián. Porque Madián fue un hijo de Abraham. Uno de los hijos de Abraham se llamó Madián. O sea, Abraham tuvo a Isaac, a Ismael, y con Keturah, su tercera esposa, tuvo pues a Madián y otros hijos más, que menciona el Génesis. Pero ellos se establecieron en la península de Sinaí, que dicho de paso no es desierto, sino una estepa. Entonces, ¿qué sucede? Moisés huye pues al Sinaí, y allí pues entonces pues no va a la de Dios, ¿no? Sino que va a un lugar que ya se ve de antemano, porque su antepasado de egipcio en su casa de Faraón que vivía, debe haber conocido que en esa zona había minas de plata y de cobre que explotaban los egipcios en esa zona, había caminos, había todo, ya no había ningún problema, tenía que solamente dirigirse ahí. Entonces, ahí en el desierto vive 40 años, o sea, llega al desierto y se pone a vivir 40 años ahí. O sea, cuando huye al desierto tenía 40, y cuando Dios se le aparece para que le entregara la misión, ya tenía pues 80 años, ¿no? Estaba anciano ya, Moisés. Entonces, Dios le manda la comisión de liberar al pueblo. Bueno, pero Moisés es genio, ¿no? Él sabía de que era un momento estelar. Si yo lo veo desde el punto de vista de Dios, es importantísimo, ya está formando su pueblo, pero si lo veo desde el punto de vista humano, voy a decir una cosa interesante aquí. Abraham, Isaac, Jacob, y luego José su hijo, ahí está, los descendientes, hicieron tratos con la divinidad. Y más atrás están todavía más personas, hasta llegar a Adán, Enoc, Matusalén, está Noé, está después Adán, y de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, José, y después Moisés. O sea, escribió el largo para escribir un solo libro como el tamaño de Génesis, debe haber sido por lo menos 5 libros más. Pero vamos a ver lo interesante aquí. Miren,
Moisés le dice a Dios, ¿quién eres tú? ¿Usted no cree que Abraham, Isaac y Jacob también le hubieran preguntado? Tengo que hacer tratos con la divinidad. Los tratos con la divinidad son tratos muy importantísimos. Miren, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, había dioses en aquel tiempo. Uno se llamaba Ea, otro se llamaba Enlil, otro se llamaba Shamash, Azur, Marduk, Nippur, Lagash. Los nombres de estos eran los nombres de los dioses también. Y el dios que se le aparece a Abraham no tenía nombre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué hizo Moisés? Le preguntó su nombre. ¿Qué le dijo Dios? Hablando de religión judeocristiana, Dios le dijo primero el significado de su nombre. Cosa interesante, ¿no? En alguna Biblia usted lo va a ver como yo soy el que soy. Yo resultaré ser lo que resultaré ser. Muy bien. En otras Biblias lo va a ver así. El causa que llegue a ser. El causa que llegue a ser. Ahí. Este es el significado del nombre. Lo interesante es esto. ¿Cómo me lo dice usted en una sola palabra? Porque aquí hay varias palabras. Sí. ¿Cómo me lo dice en una sola palabra? Ese es el nombre de la persona. Los judíos que hicieron esto. Esto son letras hebreas, consonánticas. Son 4 letras, por eso se llama tetragrama. Tetragrama es una palabra griega que significa que tiene 4 letras. Muy bien. Ahora bien, este es un verbo hebreo. La forma causativa, el estado gramatical imperfecto del verbo hebreo ser. El nombre de Dios está asociado con el ser o existencia. Eso también está en su separada. No se preocupe, toda la información que usted ha dado está en la separada. Usted lo va a analizar, discutir los 2 puntos de vista propuestos, todo. Por eso son varias hojas. Entonces, ¿qué sucede? Son 4 letras hebreas, pero no se repiten. ¿Pueden ser las mismas? Un momentito, vamos a ver. Los judíos escribían al revés. Yod, He, Bau, He. Perdón, Yod, He, Bau, He. Me estoy equivocando, ¿no? Yod, He, Bau, He. Entonces, esto es así. Miren, en hebreo cuadrático es así. También está en su separada. Lo estoy haciendo para que usted me entienda de manera oral. Ahí. De manera oral. Yod, He, Bau, He. Ahora sí es en la parte así al revés. ¿Por qué? Porque los judíos escribían de derecha a izquierda. Es decir, el nombre vendría a estar así. Ahí está. En un cuadro de un pintor judío llamado Jean-Marc Chagall sale la figura de Isaías, lo pongo así porque se está asustado así Isaías. Y el ángel está detrás de él señalándole el cielo. Mira el cielo para que te alegres. Pero él se esconde. En el cielo hay un sol. Y en el sol está escrito el nombre de Dios así. Oye, de esta manera y así. Pero Isaías está escondido, asustado. Quizás no querría verlo a Dios, ¿no? No sé, a veces. Tantas cosas que ha pasado, que pasó ese profeta, ¿no? Bueno, dejamos de lado eso un momentito, pero ahí estamos. De manera al revés, ¿no? Está el Yod, He, Bau, He, o sea, de esta manera, ¿no? Estaría así.
estaría así. Yod Havav, ¿no? Así estaría. Entonces los judíos lo escribieron de esa manera porque guardaban respeto al nombre. Lo reemplazaron las vocales por una H. De tal manera que hasta el día de hoy nosotros no sabemos exactamente qué vocales emplearon. Pusieron puntos para poner los llamados ataques vocálicos en los cuales el lector iba a pronunciar el nombre. Pero a medida que se aumentaban los pecados del pueblo, ¿no? Entonces vieron los judíos la necesidad de ocultar el nombre. O sea, lo volvieron ya una superstición, esa idea de ocultar el nombre. Y eso sale en el prefacio de la primera Biblia en castellano que publicó un señor llamado Casiodoro de Reina en septiembre de 1569. La primera Biblia, la versión Reina, la versión de Casiodoro de Reina, ¿no? La recibía Cipriano de Valera en 1602, la llamada Biblia del Oso. Tengo una copia facsímila de un folleto que salió por los 450 años acerca de esa publicación de esa Biblia, ¿no? O sea, el Bíblica Unida lo pasó, ¿no? El original está en los archivos de Madrid, España, ¿no? Es interesantísimo porque ahí en su prefacio de 16-18 páginas, Casiodoro de Reina habla de esa superstición judía por el cual ocultaron el nombre, ¿no? No echemos culpa a nadie porque en esto no hay ni culpables ni pecadores, ni inocentes tampoco, ¿no? Las cosas sucedieron así y así tenían que darse porque así tenía que pasar. Entonces, ¿qué sucede? Esta forma, que es el ser, viene en su forma latinizada, lo que conocemos como esto del cual sale el nombre Jehová o Yahvé, como también se le conoce al nombre, ¿no? Jehová o Yahvé. Entonces, lo interesante es también el significado, ¿no? Porque este significado da a entender que hay una persona que tiene propósito detrás de ello, ¿no? ¿Y cuál fue su propósito? Sacar al pueblo de Egipto, pues tenía que sacarlo, ¿no? Bueno, con el permiso de todos, hasta del Señor, voy a borrar todo esto, ¿no? Miren, jóvenes, sobre esto se han escrito libros una gran cantidad. No quiero llegar al terreno de la exégesis bíblica, pero sí quisiera a ustedes darles a entender una cosa. Este nombre, por ser un nombre muy importantísimo y vital, aparece en la Biblia según el texto masorético hebreo. Según el texto masorético hebreo y según el texto de la Septuaginta griega, profesor, ¿usted qué está hablando? Ya usted, la Septuaginta es la versión de los 70. Profesor, ¿usted qué está hablando? Bien, chicos, espérense un ratito. Los judíos llamaban a sus escritores masoretas, el texto que se traspasaba de escritos se llamaba texto masorético. El masoreta se sentaba a escribir de acuerdo al guión original. Tenía que escribir la misma cantidad de letras en un renglón y contarlos al final que coincidiera con el original. Si le salía mal, rompía el texto y tenía que hacer otro. No podía salir diferente. La misma cantidad de números, letras numeradas en tal línea, en la otra línea, en otra línea. Imagínense, jóvenes, qué tal trabajo de medición, qué tal trabajo de precisión, qué tal trabajo de análisis, hacer las cosas. No se olvide, y se lo he dicho yo anteriormente en la clase de religión también con la separata dada, que los primeros 5 libros de la Biblia son solamente uno para los judíos. Y en los tiempos de Moisés era un solo libro con 5 capítulos. Un rollo con 5 capítulos, ¿no? Génesis un capítulo, Éxodo otro capítulo, Levítico, Números y Deuteronomio otro capítulo. Eran textos, llamémosle en cierto sentido cortos. Lo que usted tiene de gran cantidad de hojas de Génesis hay aumentados de sustantivos
pronombres personales y algunas perífrasis para poder entender que usted y yo y todos entendamos en lenguaje moderno lo que quise decir el autor. Pero los textos son cortos. Y como les puedo repetir, escribía de derecha a izquierda. Entonces, hay dos tipos de ordenación de textos, de acuerdo y sin caer, por si acaso, muchachos, en el exégesis bíblica, pero no soy exégeta. Hay dos tipos de textos: el texto masorético y el texto de la Septuaginta griega. Por eso usted va a ver que los católicos tienen los salmos desigualmente distribuidos y ordenados, a diferencia de los evangélicos. Los evangélicos tienen sus salmos ordenaditos. Un momentito, señor, acá no hay nada de desorden. El ordenamiento es diferente de los salmos en este texto de la Septuaginta y acá es otro. Al final de cuentas, son la misma cantidad de capítulos y versículos, solamente que está distribuido de otra manera. Por eso aquí el salmo, por ejemplo, ¿no? El Salmo 83:18, muy importante para muchas iglesias evangélicas, y que sepan tú, cuyo nombre es Jehová, tu sol es el Altísimo sobre toda la tierra. No está igual aquí. Acá sería el Salmo 82:19. Es un ordenamiento diferente, pero al fin de cuentas está ahí, todo está, solamente que está diferente su ordenación, porque se escribieron en tiempos diferentes. El texto masorético es más antiguo, el texto de la Septuaginta también sale de lo antiguo, pero tiene su versión en griego y estuvo completamente, como se descubre, estuvo completamente intacto. El emperador Alejandro, en el año 350 a.C., construyó una hermosa biblioteca en Alejandría y dijo: acá me van a juntar todo el saber del mundo de aquel tiempo. Y los 70 escogidos sacerdotes judíos, por eso se llama texto de la 70 griega, fueron y redactaron un texto en hebreo y en griego llamado la Septuaginta griega. Entonces, en estos dos textos aparece el nombre divino 6.828 veces. 6.828 veces aparece en el texto bíblico el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? 6.828 veces. Pero se inicia con Éxodo 3:15. Antes de Éxodo 3:15 no hay nombre. No existe nombre antes de Éxodo 3:15. Hay personas y religiones que, como saben el nombre, lo ponen en todo el libro del Génesis, lo ponen ahí, Génesis, y el nombre lo pasan acá y resulta que ya son 6.970 veces, 6.900, y eso no es verdad, jóvenes. Esta es la cifra real, esta no, porque no se puede poner nombre cuando en el original hebreo no aparece el tetragrama. Ese es el problema. No podemos hacer eso. Ahora, el problema al cual yo también les quiero hacer partícipe y estar separada para que usted no solamente lea hechos y los asuma, sino que también piense, es esto, para que vea cuánto vale su fe, si es que tiene una buena fe. Una fe basada en conocimientos. Miren, en Génesis 1:1 dice esto. Génesis 1:1. En el hebreo se llama en principio el libro. Él dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta palabrita, Dios, es castellana. En el original hebreo no aparece Dios, aparece esta palabra, Elohim. Ahí está, Elohim. Ahora, esta palabra tiene sinónimos: Eloá, Adonai, El Shaddai
Asher, Eliseo. Pero a mí me interesa esta palabra porque aparece bastante en el Génesis. En el Génesis aparece bastante. Si no hay nombre en el Génesis, recién aparece en Éxodo 3:15. Entonces, esta palabra que aparece más es peculiar. ¿Por qué? Porque esta palabra no es singular, es plural. Plural allá. ¿Qué significa entonces traducción al castellano? Significa dioses. Ese es lo controversial. Entonces el Génesis 1:1, ¿quiénes crearon los cielos y la tierra? Es raro, ¿no? ¿Qué le parece? Algunos tratan de decir que aquí hay un indicio de un comienzo de una Trinidad. No lo vería de esa manera. Pues una Trinidad, Dios no le hace hablar al otro Dios inmediatamente menor a él. Raro, ¿no? En el Génesis hay un pasaje interesante. Jacob se estaba yendo de la casa hacienda enorme que tenía su suegro Labán. Se iba con sus 2 esposas y las 2 esclavas de sus esposas que también vivían con él, porque el hombre, pues, en ese tiempo de otro partido tenía un harén. Con las 4 tuvo hijos. Entonces, toda la caravana de sirvientes, una cantidad grande de gente, se estaban yendo. Entonces, su tío Labán va así al camino y dice: Jacob. Ya Dios le había cambiado el nombre, se llamaba Israel, pero las otras personas le conocían como Jacob. Cuyo nombre significa el suplantador, ¿no? El que se agarra el talón del hermano, porque así nació. Entonces, le dice: Jacob, devuélveme a mis dioses. Y lo oímos. Eran unos objetos de madera o barro llamados terafín. Entonces, lo busca, no lo llegó a encontrar, lo tenía escondido Raquel. Entonces, quiero ver hasta dónde llega el sentido de la palabra. El Elohim en plural que se asume, y usted puede preguntarlo a quien sea jovencito, a cualquier entendido sobre la materia. Esa es la controversia fundamental que existe en el Génesis y sobre el cual se ha hablado mucho de un antiguo politeísmo hebreo-arameo antes de Moisés. ¿Por qué entonces le dije a usted ahorita, o mejor hace rato, que un nombre es importantísimo? Cuando hay nombre, ¿no?, se acabaron las dudas. Por eso Moisés le pregunta: ¿quién eres tú? Cuando hay nombre, hay identidad. Y cuando hay identidad, ya hay separación. Ya uno solo es el nombre de una persona, nada más. Nombre, este es nombre. Esto no es nombre. Por eso es que el Génesis es un libro controversial, ¿no? Y los críticos han enfilado muy bien su puntería ahí y han dado en el blanco, pues. Ahora, también les explico que hay una controversia porque en el pasado egipcio también hay una historia similar, ¿no? La historia de Sinoé, el egipcio, que huye al desierto y se comunica con el dios Atón, que le manda pues a revelarle al faraón para que deje salir al pueblo, ¿no? Para que lo lave en el desierto, ¿no? Es un poco controversial. Lo que no sabemos si esa historia es posterior o antes de Moisés. No hay datos, los datos son muy escasísimos incluso en los jeroglíficos. Atón, el célebre dios solar egipcio. Mire, y en Palestina, ¿cómo lo llamaban a este dios? Adón. Adón. ¿Y de Adón quién viene? Adonai. Adonai. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Muchos reyes, inclusive asirios, han tenido esta particularidad. Por ejemplo,
el rey Esarhadón. El rey Esarhadón. El nombre, la partícula Adón. Y si hablamos de Adonai, ¿de quién estamos hablando? Jehová. ¿Se da cuenta? Todo da un círculo sobre el mismo lugar. Por eso a mis alumnos les hablo así para que comprendan, sepan, para que piensen. Fe no es cualquier cosa. Esto ha pasado hace miles de años, miles y miles de años, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás. Para que sepa cuánto vale su fe de usted. Mire, le pongo un ejemplo, para que vea cuánto vale su fe de usted, de sus padres y de su familia. Piénselo, platíquelo con sus padres, converse con ellos y con usted mismo también. Mira, el único libro de la Biblia hebrea, el único libro del Antiguo Testamento que me habla de Satanás como persona, es el libro bíblico de Job. Ningún libro me habla ningún libro del Antiguo Testamento, 39 libros, si hay aquí católicos, para los evangélicos son 39, para los católicos son 43, ya, ahí está. En ninguno de esos libros se habla de Satanás como persona, salvo el libro bíblico de Job, que sería bueno que usted lo leyera y lo entendiera. Después tratamos de clases sobre eso. Job, J-O-B, Job, cuyo nombre significa odiado. ¿No le parece, entre comillas, y digo así de manera irónica, tengo mi fe, ¿no le parece raro que la única persona que conoce a Satanás es la persona que... Ya, jóvenes, les hablaba sobre el libro bíblico de Job. Lo interesante de este libro es que es el único libro del Antiguo Testamento en el cual, mire, para los evangélicos son 39 libros que conforman el canon del Antiguo Testamento, o escrituras hebreas, y para los católicos es 43 libros, que forman el canon de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, o escrituras hebreo-arameas. Entonces, ¿qué sucede? En ese libro, usted va a encontrarse con una cosa muy peculiar. Ningún libro del Antiguo Testamento, ojo, del Antiguo Testamento, ningún libro habla de Satanás como persona, ni tampoco pone pues la palabra Satanás, salvo el libro bíblico de Job. El libro bíblico de Job, ahí está el nombre Job, cuyo nombre significa odiado. ¿Sabe usted lo que pasó, no? No, usted lea a lo mejor el libro para que se dé cuenta de lo que sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es el único libro de la Biblia en el cual se habla de Satanás como persona. Pero lo peculiar del caso es este, pues, que la única persona que conoce a Satanás o al diablo en ese libro es la persona que escribió el libro, pues. No lo conoce nadie más, ni Job, ni su esposa, ni sus hijos, ni los 3 amigos que lo fueron a consolar, entre comillas, aún nadie. Solamente el que escribió el libro. Dicen que fue Moisés. No sucedió. Una tradición judía, no una tradición. Tiene que haber certificación, documentación, como acá hay texto. Esto se ha encontrado en cuevas. El rollo de Isaías del Mar Muerto se encontró en 1947, en una cueva en Qumran, en el sur de Judea, en un desierto. Los rollos estaban dentro de cántaros vacíos, enterrados bajo tierra. El clima y la zona pues desértica conservó durante cientos y cientos de años eso. Cuando se escribió ese texto, se procedió al carbono 14 y se dijo, bueno, parece que es entre el 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, tiene una fecha más o menos aproximada así. La ciencia ha entrado a batallar y ha determinado que sí es verdadero, que sí es de ese tiempo. Entonces hay credibilidad, señor.
Pero si una persona me dice algo, ¿yo cómo voy a creer? La Biblia dice que el crédulo cree en toda palabra, pues el inocente cree en toda palabra. Momentito, jóvenes, el sagaz debe considerar sus pasos, dice la Biblia, y sobre todo lo que lee y lo que entiende. Entonces, ¿qué sucede? En ese libro se habla de Satanás como persona, pero cosa rara, pues. El único que lo conoce es el autor, nadie más. Entonces Abraham y Isaac, ¿cómo lo conocieron? Pues lo mismo sería el caso de Adán. Usted va al Génesis y lee. A ver, lean el Génesis. ¿Quién lo tentó a Eva y a Adán? No dice Satanás, dice serpiente original. Y cuando usted va al último libro de la Biblia, al Apocalipsis y Revelación, ahí dice que esa serpiente original es el llamado diablo y Satanás. En el último todavía. ¿Qué me da a pensar a mí? ¿Y lo demás del tramo del tiempo qué pasó? Dice, es interesante que David diga, ¿no? Pequé, bueno, porque el diablo se me metió, pues, ¿no? Pequé con Batseba, lo mandé a matar a su esposo, porque el diablo se me metió. Lo hubiese dicho, siquiera por decirlo. Nada. Bueno, por eso le debería entender que su fe de usted, su fe que tiene ahorita usted vale mucho. Es fácil tener fe cuando ve el milagro, pues se abre el mar. ¿Quién no va a tener fe? Se cura esta pandemia en menos de una semana en todo el mundo. ¿Quién no va a tener fe? Pero su fe vale ahorita, ¿por qué? Porque ya no hay esas cosas, pues tenemos que esperar por lo menos un año que pase para la vacuna y 2 años para que acabe esta pandemia. ¿Cuántos muertos van a haber más todavía? ¿O usted cree que se va a abrir el mar rojo o cualquier mar se va a abrir a voluntad? Ya no. La fe de usted vale más que los del pasado, que lo vivieron, lo vieron. Y sin embargo, viendo los milagros, hicieron el becerro de oro todavía, pues. ¿Qué le parece? Viendo los milagros, asumiéndolo como real, porque lo estoy mirando con mis propios ojos, y hacen el becerro de oro todavía encima. Por eso algunos críticos dicen que no hubo tal milagro, pero para hacer un becerro de oro porque no había tal milagro. Ahora no es un Dios para que les orienten en el camino al desierto, así que estuvieron en el desierto. Eso dicen los críticos. Pero usted que sabe pensar, va a entender que su fe vale más. Su fe de ahorita de usted vale mucho más que lo del pasado. Que Moisés, ni que Abraham, ni que nada. Su fe vale más. Creo en un Dios que no veo, creo en un Dios que no veo. Creo en un Dios que dicen que no existe. Actúo de acuerdo a sus enseñanzas que están en la Biblia, que está escrito por hombres. En instancia, ¿qué es la Biblia? Papel escrito por hombres. Pero usted le pone fe, ¿por qué? Porque asume de que sus consecuencias, de sus enseñanzas son beneficiosas para usted, tanto en lo físico como en lo emocional, pues. Ahí está la clave de su fe también. Y una ayudadita que le da su profe. Bueno, entonces, jóvenes, lo que deben entender a ustedes es que su fe vale mucho más ahorita. Y es por eso que nosotros la nutrimos por los conocimientos que usted desea. Pero también deseamos que usted aprenda a pensar. Y yo doy un razonamiento interesante, ¿no? Como saliendo del mar rojo, pasaron en medio del mar rojo, llegan al Sinaí, no pasó ni siquiera un mes y ya Dios les da la ley. Ya les voy a dar la ley. Los primeros 3 mandamientos, el Señor, o sea, Dios, Jehová o Yahvé, se los da
de boca. No lo experimentamos, solo de boca. Y lo primero tiene que ver mucho con su adoración, con su razón de ser como persona de Él, que se manifiesta en la humanidad. Si usted lee este texto, Éxodo, creo que es 34:14, no me equivoco, que dice: Jehová, cuyo nombre es celoso. Celoso. ¿Usted sabe lo que significa la palabra celoso? Celoso, celoso. O sea, Dios tiene otro nombre, celoso. Hay gente que ha matado por celos a su conviviente, a su cónyuge, a su esposa, o sea, la ha cuchillado, la ha clavado, la ha matado a golpe por celos, porque veía que estaba hablando con otro hombre. De repente coqueteaba, no se sabrá Dios, pero el hecho de estar mirando con otro hombre ya, celos. Dios también tiene algo de eso, tiene celos. ¿Por qué? Porque Él lo pide. La adoración es para mí es la adoración. Adoración, devoción, alabanza, admiración, desprendimiento, apego, lo que usted quiera, es para Él. Y usted dirá: ¿y Dios cómo manifestó sus celos? Ya en la Biblia ha incendiado pueblos, ha matado gente. El segundo mandamiento también tiene que ver con eso. Y el tercero, ya no. El tercero es santificar las fiestas. Los judíos se asustaron. Sube Moisés al monte y habla con Dios mejor. Porque si la tierra retumba cada vez que habla Dios, acá se va a abrir la tierra y nos vamos a morir. Moisés dijo: ya pues me voy al monte. Los cerros retumbaban, la gente se asustaba, se caían las piedras, se podía ver la tierra y se tragaba la gente. Se va al cerro, se está demorando Moisés ya varios días, semanas, ya no viene, un mes más. Hay que hacernos un Dios, pero ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que yo le estoy tratando de decir? Que usted piense como un Dios que me va a matar a mí. Le voy a hacer eso. Disculpen, jóvenes, pero la religiosidad va por ese camino también. Entonces, jóvenes, en su información que se brinda acá con la separata, que va a ir de manera virtual para ustedes, se habla de cómo Dios le comisiona este Dios. Yo sé que para ustedes que son creyentes es el único Dios verdadero. Le manda a Moisés a que pida a Faraón salir camino al desierto para alabar a Dios por 3 días. Muy bien, también no hay problema. Solamente que usted se va a encontrar con los relatos con cosas controversiales, ¿no? Un día Dios lo quiso matar a Moisés. Lo quiso matar. Explico la demasiada por qué no, por qué sí, de repente. ¿Por qué? Y entonces Faraón se negó a dejar salir al pueblo, y usted conoce la historia de las 10 plagas. Las 3 primeras plagas, para hacer un pequeño resumen final, afectaron tanto a judíos como a hebreos. Las últimas 7 sí, que están numeradas y están explicadas en su separata, afectaron a los egipcios. Dicho sea de paso, sale eso, pero quisiera decir una cosa de antemano, ¿no? Que tenga presente que en cada plaga Dios endurecía el corazón del faraón. Con eso se debe decir que Moisés no estaba luchando con el faraón, pero estaba luchando contra Dios para dejar salir al pueblo, ¿no? Porque el faraón te golpe, pide la primera plaga, ándate. Pero Dios endurecía día a día el corazón del faraón, ¿no? Hay que tener cuidado con esa interpretación, jóvenes, porque Dios puede intervenir en algunos aspectos de nuestra vida, pero en otros no. Además, ese es un caso donde está en razón de ser su persona y sus propósitos. Creo que con eso terminamos. En su información vienen también un cuestionario, jóvenes, que quisiera que ustedes le enviaran al director de
preguntas y no muy extensa, lo importante es que usted me diga la sustancia, lo fundamental. Gracias, buenas tardes.